Profesor, buenas tardes. Esta es nuestra presentación acerca de subsistemas del vehículo. Y, bueno, pues conformado por Anderson Duarte y Claudia Marcela Herrera. El presente informe tiene como finalidad dar la definición de las características de los diferentes subsistemas que componen un vehículo, así como los principios de su funcionamiento, pudiendo diagnosticar las averías o daños de los mismos. De igual manera, aplicar las diferentes técnicas de diagnóstico y reparación, esto en el marco de la consolidación del aprendizaje global del funcionamiento. Ventajas y desventajas, al igual que el diagnóstico y decisión de los pasos a seguir en la manutención de los diferentes tipos de vehículos. Como primera instancia tenemos el motor tiene varios subsistemas, que es el árbol de leva, las válvulas, el cigüeñal, los pistones, los anillos, la cadena o correa de repartición y la bomba de aceite o casquetería. Vamos a comenzar con el árbol de levas. El árbol de levas o eje de levas es el órgano del motor que regula el movimiento de las válvulas de admisión-escape. Se trata de un árbol dotado de un movimiento rotativo donde manda a las válvulas la apertura o el cierre, en el sentido de que el asentamiento se da por un resorte. Lo tenemos aquí. Una vez comienza la rotación, las levas empujan las válvulas para abrirlas, como vemos acá, las empujan para abrirlas y la acción de cerrado se da por el resorte. En los motores modernos se tienen dos válvulas por pistón, una para admisión y otra para escape, como podemos observar aquí, una para admisión y otra para escape. El mecanismo del árbol de levas o el eje de levas, como especie de anillos de diversos tamaños y formas, orientadas de diferente manera. Estas están rectas, pero pueden ser también en forma de V. De esta manera el giro se realiza, el giro que realiza el eje hace que el contorno de la leva toque o se mueva hacia abajo en el extremo del eje. Hay un piñón, aquí en este extremo hay un piñón, y este se conecta con una rueda dentada, ¿sí? Que sincroniza el cigüeñal, ya lo vamos a ver más adelante, que es otra función del árbol de leva, conectar con el cigüeñal, y a su vez eso es lo que hace trabajar la bomba de aceite. Como diferentes daños, tenemos que es el golpeteo, ¿sí? De la leva con la válvula, ¿sí? A veces también la desincronización de esto hace que obviamente la combustión no sea la correcta cuando no está sincronizado esto en diferentes posiciones. Lo que hace es que se, se abra una y la otra, pero cuando se abra el tiempo pues no hay una buena combustión. Como siguiente subsistema tenemos la bomba de aceite. Básicamente la bomba de aceite es la encargada de poner en circulación el aceite y hacer que todo el circuito del motor pues mantenga una presión y un caudal adecuados. Básicamente la bomba de aceite es como el corazón del cuerpo, ya que es un elemento que se encarga de succionar el aceite del cárter e impulsarlo a través del filtro y las galerías de aceite de los cojinetes, del cigüeñal, del árbol de levas. De este modo se evitarán pues obviamente realizamientos indeseados que afectarían a las principales partes del motor. Las bombas de aceite están formadas por cuatro elementos, ¿sí? Que son el cuerpo principal, la tapa, acá este es el cuerpo principal, la tapa o el aspirador, este es el cuerpo principal, perdón, la tapa o el aspirador, que es este de acá, y dos engranajes, un conductor y otro libre, ¿sí? Con ensamble en el rotor, y una válvula que facilitará pues obviamente el alivio del aceite que suele encontrarse en el interior de la bomba, que es una válvula que está acá. Entonces básicamente lo que hace la bomba es arranca el motor y empieza a escurrir. Aquí arranca el motor, sube el aceite y empieza a todo el sistema. Y lo que hace la bomba es que succiona el aceite que está en el cárter, empieza a succionarlo hacia arriba. Por eso para medir el aceite debemos que el carro esté apagado y durante un tiempo para que todo el aceite escurra y ahí podemos medir nosotros nuestro aceite. Obviamente, pues básicamente el daño que puede tener es que se tapen los ductos y no pueda succionar o el motor se averíe. Y pues obviamente esto causaría que no tenga aceite de todo el sistema. El siguiente subsistema es la casquetería. Básicamente, la casquetería es un elemento mecánico que se apoya y gira en un eje pues mediante órgano de contacto. El material del casquete debe ser más blando que el eje, ¿sí? Para evitar el deterioro.
La lubricación de estos elementos es forzada y se realiza por medio de orificios que tienen pues el casquete o los cojinetes. Estos lo que se hacen es que se ajustan a la bancada o a la cabeza de la biela en este lado. Vamos a parar un momentico esto. Aquí se apoyan en este lado o en este lado aquí. Porque esto es lo que gira, básicamente, pues como entendemos es que el cigüeñal, pues obviamente tienen unos hacia adelante y unos hacia atrás. En este lado, aquí la biela es abierta y dentro de la biela pues va el cigüeñal. Y entre el cigüeñal y la biela están los cojinetes. Y eso lo que se hace es que, si podemos observar anteriormente, hacia atrás, lo que podemos observar es que al momento de la salpicadura, ¿sí? Lo que hace esto es que lubrica. Antes se hacía por salpicadura y ahora directamente lo que se hace es que se obliga a que la casquetería pues tenga su lubricación. Pues esto no puede parar básicamente porque si esto llega a parar hay un frenado instantáneo del sistema y puede pues obviamente averiar el motor muy gravemente. Además que si hay deficiencia en la lubricación, lo que se hace es que se va desgastando el material y una vez que se desgaste nuevamente la casquetería, pues eh, se va a desgastar lo que es la biela y pues el costo sería pues mucho mayor. ¿Sí? Pues básicamente los daños que tenía la casquetería es por suciedad, por falta de lubricación, mal montaje, desalineación, sobrecarga o corrosión de los propios materiales. El siguiente sistema es el sistema de lubricación. Básicamente son los distintos métodos de distribución o distribuir el aceite en las piezas del motor. Consiste en hacer llegar una película de aceite lubricante a cada una de las superficies de las piezas que se están moviendo entre sí para evitar fundamentalmente pues, el desgaste excesivo y prematuro, disminuyendo así la vida útil del motor. La función del sistema de lubricación es evitar el desgaste de las piezas del motor, creando una capa lubricante entre las piezas que están siempre rozando. El lubricante suele ser recogido y almacenado en el cárter, como lo podemos ver acá, que va obviamente que es el que va a escurrir y a volver a hacer el ciclo. ¿Sí? El lubricante suele ser recogido de manera almacenado por el cárter. El lubricante y su viscosidad pueden influir mucho en el rendimiento de un motor, además de los diferentes sistemas. Pues hay diferentes clases de aceites. eh, Se dividen por propiedades, por ejemplo, se dividen por eh, aceite normal, aceite de primera, aceite con detergente, aceite multigrado, también hay aceites sintéticos, aceite naturales, por así decirlo. Entonces lo importante es que los aceites sintéticos lo que hacen es que tienen muchas propiedades que no tienen, digamos, los otros aceites. También esto lo que hace es que obviamente regula el rendimiento dependiendo del aceite. Las principales condiciones o propiedades del aceite usado para el engrase de motor son la resistencia al calor, la resistencia a las altas presiones, que son anticorrosivos, antioxidantes y detergentes, y por sus densidades que son espesos, extradensos, densos, semidensos, semifluidos, fluidos y muy fluidos. Y por su propiedad los aceites se clasifican en aceite normal, aceite de primera, aceite detergente, aceite multigrado, permitiendo pues un arranque fácil a cualquier temperatura. Las fallas y los daños, obviamente, pues el más común es porque no se cambia el aceite. Entonces el aceite va perdiendo sus propiedades y se va compactando y obviamente deja de lubricar correctamente pues todo el sistema. Y ahí obviamente pues empieza a haber un roce entre las piezas y empieza a haber un desgaste entre ellas. El siguiente sistema es el sistema combustible. Básicamente el sistema combustible es el que alimenta el motor a gasolina o diésel que necesita un automóvil para funcionar. Si alguna de las partes del sistema del combustible falla, pues el motor pues no va a funcionar. Básicamente acá lo que vamos a observar es un sistema de combustible antiguo que era con carburador, y lo que hace pues básicamente es que está la bomba, está el filtro de combustible,
la bomba jala, pasa por el filtro, importante el filtro, para evitar los daños, y lo que hace es que va al inyector y él lo que hace acá es la mezcla de aire con gasolina, y él aquí, como vemos, es que hace la admisión de toda la mezcla. En, en los esquemas modernos, lo que pasa es que ya la mezcla no se hace en el carburador, sino se hace antes, y lo que hacen los inyectores es, obviamente como su nombre lo indica, pues inyectar específicamente la gasolina y el aire que se necesita, pues básicamente. Eh, Hay diferentes fallas, y una de las más comunes es que el filtro falle, ¿sí? El filtro falle y pase pues partículas sólidas a los inyectores, y entonces pues obviamente se tapona los inyectores, y pues hay un, pues un mal funcionamiento del inyector. También no se sincroniza bien la chispa del motor, y eso también pues incurre en varios inconvenientes. Bueno, estimado profesor, ahora vamos a hablar sobre el sistema refrigerante. Este sistema de refrigeración tiene la función, por un lado, pues de eliminar el calor y por otro lado mantener la temperatura ideal para que los lubricantes no pierdan sus características. Dentro del sistema refrigerante encontramos algunas de sus composiciones muy importantes, el cual está primero pues el radiador, que probablemente es la parte más reconocida del sistema de refrigeración, dado que esta acostumbra a estar en el frontal del vehículo para recibir aire según circulamos y así rebajar la temperatura del líquido refrigerante que circula por su interior. El otro que encontramos son los manguitos. Los manguitos son otra parte fundamental del sistema de refrigeración porque son los encargados de llevar el refrigerante del motor hasta el radiador. Tenemos también la bomba de agua, la cual la bomba del agua es el corazón del sistema de refrigeración. Es la encargada de hacer circular el agua por todo el circuito. También tenemos el termostato, que el termostato es un elemento de vital importancia, dado que los motores han de funcionar a una temperatura determinada y para asegurarse de que el agua esté a dicha temperatura, para eso está el termostato. ¿Qué es lo que hace? Este bloquea o abre el paso de agua del bloqueo del motor al radiador, según su conveniencia. También encontramos el ventilador, el cual el ventilador su parte encargada está en forzar un flujo de aire hacia el radiador para disipar calor cuando la marcha del vehículo no genera lo suficiente corriente. Y por último tenemos también el líquido refrigerante, que este líquido circula por el circuito y ayuda a disipar el calor. No es conveniente utilizar agua, es importante utilizar este tipo de líquidos refrigerantes, ya que el agua puede generar óxidos en el circuito y además tiene un bajo poder anticongelante que en pocas de mucho frío podría causar graves averías en el motor. Dentro de los tipos del sistema refrigerante encontramos dos, uno que es el del aire y otro que es el de agua. La refrigeración del sistema la refrigeración por aire es un sistema que consiste en evacuar directamente el calor del motor a la atmósfera a través del aire que lo rodea. Dentro de este sistema encontramos dos tipos de refrigeración a su vez, uno que puede ser una refrigeración directa y otra que puede ser forzada. Dentro de la refrigeración directa es la que se emplea en el sistema de las motocicletas, dado que el motor va situado expuesto completamente al aire y efectuándose la refrigeración por el aire que está en el impacto sobre las aletas. En cambio, la refrigeración forzada es el sistema de refrigeración que es utilizado en vehículos donde el motor va encerrado en la carrocería y por lo tanto con menor contacto en el aire durante su desplazamiento, consiste en un potente ventilador movido por el propio motor. ¿Cuáles son bueno, para el tema de las desventajas que tenemos en el sistema de aire? Es que los motores en el sistema de aire es que uno pues es que los motores por aire son mucho más ruidosos que los refrigerados por agua.
Otro que la refrigeración es irregular y esto es debido a que la influencia de la temperatura del ambiente produce un mayor calentamiento al relante. Y otro inconveniente que tenemos es que debido a la mayor temperatura en los cilindros, la mezcla y el aire aspirado se dilatan. En el caso del sistema refrigerante por agua, este sistema está basado en un líquido especial, el cual está diseñado exclusivamente para realizar su respectiva refrigeración. El sistema consiste en un circuito de agua en contacto directo con las paredes de las camisas y cámaras de combustión del motor, que absorbe el calor radiado y lo transporta a un depósito refrigerante donde el líquido se enfría y vuelve al circuito para cumplir nuevamente su misión refrigerante. ¿Qué fallas vemos dentro de este sistema? El sistema es muy sencillo y económico, pero debido a la pequeña velocidad del agua que en el circuito se requiere un gran caudal, un gran volumen de líquido y mucha superficie radiante en el radiador, esto hace que el sistema requiera piezas muy voluminosas que ocupan gran espacio muerto en el motor y solución que no es posible en los automóviles actuales. Ahora vamos a hablar sobre el sistema de embrague. El sistema de embrague es el encargado de transmitir la potencia necesaria del motor a las transmisiones manuales o a la caja de velocidades. También hace posible la detención del vehículo sin la necesidad de frenar el motor y facilita las operaciones del mismo. Dentro del sistema de embrague encontramos tres, uno que es por fricción, uno que es electromagnético y otro que es hidráulico. El de fricción, su principal función consiste en que se unen o se separan dos árboles y esta separación debe efectuarse tanto si los dos árboles se hallan en movimiento o están parados. El otro que tenemos es el electromagnético, el cual se aprovecha la fuerza del campo magnético para que la transmisión del par de giros se caractericen en un bloqueo seguro y libre de remanencia en cualquier posición del montaje, así como por una transmisión sin juego del momento del giro. Y tenemos también el hidráulico, el cual son usados generalmente en las cajas de cambios semiautomáticas o automáticas. Estos embragues hidráulicos se caracterizan por utilizar un fluido para lograr una fuerza hidráulica mediante una bomba centrífuga. ¿Qué fallas encontramos dentro del sistema de embragues? Encontramos varias fallas, al cual hay una que se encuentra un asentamiento irregular en la balata del disco del volante del motor, el lado del volante del motor. Otra que la balata del disco está contaminada de aceite o que esté contaminada de grasa, como lo muestra esta imagen, o que las lengüetas del diafragma de la prensa estén desgastadas o rotas, como en su caso aparece aquí. Y adicional a esto también tenemos que el plato parcialmente está sobrecalentado. Ahora vamos a hablar sobre la caja de velocidades. La caja de los cambios, o velocidades de transmisión del automóvil, juega un papel muy importante para establecer la fuerza de atracción apropiada y así adaptarse a las necesidades del cambio a la carga. La cantidad de etapas de cambio dependerá del campo de la utilización del automóvil y de la elasticidad del motor. Dentro de este sistema encontramos dos, uno que es el manual y el otro que es el automático. El manual, este tipo es utilizado para la mayoría de los vehículos y se sitúa entre el embrague y el diferencial y está compuesta de engranajes montados sobre los ejes. El otro que es el automático, que son las cajas de cambio por transmisión automática, que son las que realizan de una forma autónoma el cambio de las marchas. Suelen obtener valores de consumo muchos más bajos que los manuales. Ahora vamos a hablar de sus principales fallas. Para el caso de las cajas manuales, dos de sus principales fallas es que pueda generar un ruido al intentar meter o realizar un cambio y también en la dificultad para realizar los respectivos cambios. Dos fallas que tenemos en las cajas automáticas es que primero se produzca un mal ajuste del mando, el cual implica una verificación de las presiones y volver a ajustarlos completamente. Y también tenemos que la aceleración entre los cambios es demasiado pobre. Por último también tenemos el sistema de encendido,
el cual este sistema eléctrico, este sistema de encendido del motor es el encargado de producir y distribuir la energía necesaria para la generación de una chispa en cada bujía y con ello poder encender la mezcla y generación de combustión. Esta es una pieza muy principal porque pues gracias a ello es que podemos generar o se puede impulsar el vehículo pues para que encienda e inicie su recorrido. Existen dos tipos de encendidos, uno que es el convencional y el otro que es el eléctrico. También tenemos unas principales fallas, las cuales primero pues puede haber fallas en la batería por una sobrecarga o una insuficiencia de carga, dado que este tipo de encendido su principal motor es la batería, la cual le genera carga y una chispa para generar la generación de las chispas para la bujía. También puede estar el estancamiento del motor, puede haber un poco rendimiento de combustible por cada encendida, una dificultad para encender, una reducción de potencia y unos depósitos de aceite. Pues como podemos observar, los sistemas del vehículo son amplios y complejos en su funcionamiento y cumplen cada uno de ellos y sus partes una función específica, importante e interrelacionada con los otros componentes. Es de vital importancia poder conocer cada uno de sus posibles fallas o daños, ya que son estos pues, los que nos permiten dar una solución rápida, efectiva y eficaz al momento del mantenimiento o la administración de la flota. Pero más que aprenderse cada uno de los datos, es vital aprenderse el funcionamiento y correcto uso de cada subsistema. Además, el manual de fábrica pues, de cada vehículo automotor nos dará una idea más específica de los tiempos de mantenimiento y factores preponderantes a tener en cuenta en cada sistema y subsistema. Por eso concluimos que el mantenimiento periódico del vehículo y el buen uso hacen de los vehículos automotores una herramienta rentable dentro de la cadena de abastecimiento de las empresas. Bueno, profe, con esto damos por terminado nuestra exposición, no sin antes darle el agradecimiento por su atención y por sus comentarios. Hasta luego y hasta una próxima ocasión.